Hola, en este video vamos a ver el tema de operaciones con números naturales. Para iniciar vamos a leer la siguiente frase de Jamie Paulinetti, que nos dice que las limitaciones solo habitan en nuestra mente, pero si usamos nuestra imaginación, nuestras posibilidades son ilimitadas. Para iniciar, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De dónde surgen los números? Esto lo podemos ver así. ¿Cómo hacía un pastor de cabras para contar sus cabras hace miles de años? Bueno, lo que hacía era que si sacaba a comer pasto a sus cabras, entonces por cada cabra que él sacaba, metía una piedra en su bolsillo y así sucesivamente hasta sacar todas las cabras. Una vez que ya las cabras habían terminado de comer pasto y él las volvía a encerrar, entonces por cada cabra que encerraba, él sacaba una piedra de su bolsillo. De esta manera, cuando ya él había encerrado todas sus cabras, si le quedaba alguna piedra en su bolsillo, eso quería decir que le faltaba alguna cabra. Entonces, fue así como comparando cantidades se inició con la noción de número y el concepto de contar lo relacionaban con ciertos objetos, como piedras, palos, marcas e incluso con los dedos de la mano. Finalmente, el concepto en sí de número surgió debido a la necesidad de contar objetos. Sin embargo, no fue desde ese entonces que los números son como los conocemos ahora. Estos pasaron por un proceso de evolución que involucró muchas formas de acuerdo a las distintas civilizaciones. Por ejemplo, la siguiente representación de números la utilizaban los mayas, mientras que los egipcios utilizaban esta otra y los romanos esta otra que aparece acá. Ahora bien, ¿qué son los números naturales? Los números naturales son un conjunto formado por los números que usamos para contar, es decir, está formado por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Este conjunto se simboliza como esta letra N que aparece acá. Por lo tanto, podemos definir este conjunto como aparece acá abajo. Es decir, los naturales es igual al conjunto que tienen los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cuáles tipos de operaciones con números naturales vamos a ver en este video? Bueno, las sumas y las restas, multiplicación y división y por último las potencias. Iniciando con la suma y la resta, primero vamos a ver la suma o la adición, como también se le puede llamar. La suma o adición consiste en agregar cierta cantidad a otra que ya se tiene o que ya es dada. Por ejemplo, si se tienen 2 naranjas y se suma otra más, se obtienen 3 naranjas. Algebraicamente sería 2 más 1 es igual a 3. O gráficamente podríamos verlo de esta manera. Tenemos 2 naranjas, le sumamos otra naranja y obtenemos 3 naranjas. Por otro lado, la resta o sustracción, como también se le puede llamar, consiste en quitar cierta cantidad a otra que ya se tiene. El resultado es la diferencia entre ambas cantidades. Por ejemplo, si se tienen 2 naranjas y se les resta una, se obtiene una naranja. Algebraicamente sería 2 menos 1 es igual a 1. Gráficamente podemos verlo. Si tenemos 2 naranjas, le quitamos una naranja, obtenemos una naranja. Ahora bien, podemos hacer una combinación de operaciones que involucre sumas y restas. Estas combinaciones de sumas y restas en la misma operación las podemos resolver de izquierda a derecha según la operación que aparezca primero. Tenemos un ejemplo.
realice la siguiente operación que nos dice 25 más 50 menos 13 más 5 menos 2. Según lo que vimos anteriormente, realizamos las operaciones según como nos aparezcan de izquierda a derecha, mientras que solo aparezcan sumas y restas. Entonces, en este caso, lo primero que hacemos es sumar 25 más 50, que nos da 75, y los demás números los dejamos igual. Luego lo que hacemos es restar 75 menos 13, que nos da 62, y los demás números los dejamos igual. Luego sumamos 62 más 5, que nos da como resultado 67, y los demás números los dejamos igual. En este caso ya solo nos quedan dos números, entonces 67 menos 2 nos da como resultado 65, que sería el resultado final de la operación que nos proponían. Ahora, por otra parte, vamos a ver lo que es la multiplicación y la división. Primeramente, la multiplicación. Esta consiste en abreviar una suma reiterada de números. Por ejemplo, si se tiene la suma 3 más 3 más 3 más 3 es igual a 12, esta se podría escribir como 3 por 4, que es lo que se nos indicaba anteriormente, abreviar una suma reiterada de números. Notemos que en este caso se cambió el signo de la multiplicación, que era una X, por el punto. Por otro lado tenemos la división. Esta consiste en repartir una cantidad en partes iguales. Por ejemplo, si se tienen 6 galletas y se desean repartir entre 2 niños, se debe realizar una división para que a cada niño le corresponda la misma cantidad de galletas. Entonces, en este caso tenemos las 6 galletas y las queremos repartir entre los 2 niños. Entonces, esto algebraicamente lo podríamos escribir como 6, lo dividimos entre 2 y esto nos da como resultado 3. Eso quiere decir que a cada niño le corresponden 3 galletas. Seguidamente, igual que como teníamos anteriormente combinación de operaciones que tenían sumas y restas, ahora podemos tener una combinación de multiplicaciones y divisiones en la misma operación. Esta se resuelve de izquierda a derecha según la operación que aparezca primero, igual que en el caso de las sumas y las restas. Para eso tenemos un ejemplo que nos dice: realice la siguiente operación. 15 dividido entre 3 por 6 dividido entre 2. Como lo mencionamos, las resolvemos de izquierda a derecha según como aparezcan primero, mientras que solo aparezcan divisiones y multiplicaciones, como lo es en este caso. Entonces, lo que vamos a resolver primero es el 15 dividido entre 3. Eso nos da como resultado 5 y lo multiplicamos y dividimos por los demás números que quedan. Luego hacemos la operación 5 por 6. Esto nos da como resultado 30 y lo dividimos por 2, que es el número que queda. Luego, cuando ya solo nos quedan dos números, entonces realizamos la operación 30 dividido entre 2 nos da como resultado 15, que sería el resultado final de la operación que nos daban inicialmente. Por último, como operaciones con los números reales, teníamos las potencias. Entonces, la potenciación consiste en abreviar una multiplicación de números iguales. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos a la n, esto lo podemos escribir como a por puntos suspensivos a n veces. Es decir, vamos a multiplicar el mismo número por el mismo n veces. Y esto lo podemos representar como a la n. Podemos verlo, a la n va a ser igual a otro número b, donde a representa a la base. N va a ser el exponente o la cantidad de veces que nosotros tenemos que multiplicar la base. Y por último b va a ser la potencia obtenida. Ejemplos: 2 a la 5.
¿cuánto será 2 a la 5? Entonces lo que hacemos es escribir 2 multiplicado por el mismo 5 veces, como aparece acá. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Luego lo que hacemos es realizar la primera multiplicación que aparece de izquierda a derecha según como lo vimos anteriormente. Entonces en este caso 2 por 2 nos da como resultado 4 y los otros números los escribimos igual. Luego multiplicamos 4 por 2 que nos da como resultado 8 y los otros números los escribimos igual. Luego multiplicamos 8 por 2 que nos da como resultado 16 y finalmente lo multiplicamos por 2. Y cuando ya solo nos quedan dos números, ¿verdad? Hacemos la multiplicación que nos da como resultado 32. Por lo tanto, 2 a la 5 es igual a 32. El siguiente ejemplo nos dice, ¿cuánto es 3 a la 3? Bueno, igual que en el ejemplo anterior, lo que hacemos es, en este caso, multiplicar 3 por el mismo 3 veces, que es lo que nos indica el exponente. Entonces nos quedaría 3 por 3 por 3. Entonces multiplicamos los dos primeros que aparecen a la izquierda, que sería 3 por 3. Eso nos da como resultado 9 y lo multiplicamos por 3. Y finalmente 9 por 3 nos da como resultado 27. Por lo tanto, 3 a la 3 es igual a 27. Ahora nos dicen, represente cada multiplicación de números iguales en forma de potencia. Entonces, como número 1 tenemos 5 por 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 5. ¿Cómo podemos representar esta multiplicación en forma de potencia? Bueno, vemos que es el mismo número que está multiplicado cierta cantidad de veces. Eso es lo que vamos a hacer, determinar cuántas veces está multiplicado, en este caso el 5. Entonces si contamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, esa multiplicación la podemos escribir como 5 a la 8. Tenemos otro ejemplo que nos dicen 7 por 7 por 7 por 7. Igualmente lo contamos y vemos que el número 7 está multiplicado por el mismo 4 veces. Por lo tanto, esta multiplicación la podemos escribir como 7 a la 4. Finalmente, las referencias de este video aparecen a continuación. Muchas gracias, espero que todo les haya quedado muy claro. Nos vemos en otro video.